En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que vivir como cristianos. Escuchen, era un muchacho que, sin embargo, aunque joven, era uno de los grandes, de los más grandes, más famosos generales del mundo. Se llamaba Alejandro. Había que verlo cuando montaba en su caballo, cuando se ponía al frente de sus tropas, desenvainaba la espada, picaba de espuelas a su caballo y decía una frase a sus soldados que pasó a la posteridad, quedó para la historia. Una gran frase: los que sean valientes, que me sigan. Y electrizados por sus palabras y por su ejemplo, soldados, generales, todos le seguían. Y ese joven Alejandro conquistó Grecia, conquistó Persia, conquistó Egipto, conquistó Arabia y llegó hasta los confines de la India. Era el dueño del mundo. Y un día, cuando montado a su caballo se lanzaba contra sus enemigos, vio que en el medio de la batalla, en el medio de la pelea, uno de sus soldados huía cobardemente. Y entonces picó a su caballo, corriendo, se detuvo al lado del soldado que escapaba y le preguntó: ¡cobarde! ¿Cómo te llamas? Y el recluta, todo tembloroso por el general que le preguntaba, le dijo: Alejandro, Alejandro. Y aquel gran general, que no sabía lo que era el miedo, no sabía lo que era el temor, le dijo con un enojo terrible, con una furia tremenda: Alejandro como yo, Alejandro como yo, ¿no tienes vergüenza de llevar mi nombre? O cambias de nombre o cambias de conducta. Yo no consentiré jamás que un Alejandro sea un cobarde. Y mis amadísimos hermanos, nosotros somos cristianos, hijos de Jesucristo. No cristianos como los que se dicen cristianos. Somos cristianos, católicos, hijos de nuestro Señor, soldados de Jesucristo. Hijos de Jesucristo, ¿por qué? Por el bautismo. Soldados de Jesucristo por el sacramento de la confirmación. Y en la epístola, mis amadísimos hermanos, San Pablo nos habla de las obras de la carne, que se oponen a las obras del Espíritu. Esas obras de la carne que son pecados, que no solamente nos hacen alejarnos del seguimiento de nuestro Señor, sino que, dice San Pablo, nos cierran las puertas del cielo. Y entre ellas, cita San Pablo 3, la fornicación, la deshonestidad y la lujuria. Es decir, el pecado de impureza. A estos pecados se oponen tres virtudes: la modestia, la continencia y la castidad. Y me gustaría en este día hablar de la virtud de la castidad o la virtud de la pureza. ¿Qué es la virtud de la pureza? Es la virtud llamada angélica. ¿Por qué? Porque hace al hombre semejante a los ángeles. Semejante a los ángeles. Es decir, que espiritualiza al hombre por un predominio de su alma sobre su cuerpo. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Es la virtud
que regula, es decir, es como ese botoncito, esa ruedita que regula el apetito sensual, el apetito carnal. Este apetito realmente fue puesto por Dios en el ser humano para que cumpla ese mandato, mandado por nuestro Señor. Si no, no sería ningún mandato. De multiplicarse, de engendrar hijos. Evidentemente, siempre dentro del matrimonio. Y la pureza regula, es la reguladora de ese apetito para que el hombre cumpla con esta finalidad que Dios le ha dado. La pureza, como todas las virtudes, tiene un vicio contrario, que es la lujuria, la impureza. Y ese pecado, que es un pecado mortal, el pecado de lujuria es un pecado mortal. Podríamos decir que no es de los pecados mortales más graves. Hay otros más graves. Pero es tan común hoy en día, es tan extendido, que arrastra muchísimas almas al infierno. Lo dice la Virgen de Fátima. Lo dice la Virgen de Fátima. Es un vicio muy extendido. ¿Por qué? Por esa vehemencia del instinto de conservación del hombre y sobre todo hoy en día por ese materialismo. Esa tierra tan llena de sensualidad. Podríamos decir hasta ese embrutecimiento que sufre nuestra sociedad. La pureza, recuerden, llega a nuestra alma con la gracia santificante, es decir, en el momento de nuestro bautismo. Y es por ella que se puede conservar y desarrollar. Debemos de conservar y desarrollar la pureza. No hay que conformarnos con conservarla. Hay que agrandarla. Hay que extenderla en nuestra alma. Hay que acrecentarla. Porque si nos conformamos con conservarla, es como la parábola del talento, que no quiere aumentar la virtud, que se conforma con enterrarla. Y esta virtud de la pureza, para continuar un poquito con la parte teórica de la virtud de la pureza, tiene dos aspectos. El primero, negativo, y el segundo, como todos habrán adivinado, positivo. El primer aspecto es el aspecto en el que la pureza, el negativo, hace que uno se aleje de todo lo que pueda afectar al apetito sensual. Es decir, evitar las ocasiones. Ese es el aspecto negativo de la virtud de la pureza. ¿Por qué? Porque cuando ese apetito sensual se afecta, pues se rebela contra la razón, convirtiéndose en un pecado, por ese placer voluntario. Y la pureza es la virtud que hace que se eviten estos peligros. ¿Por qué? Por esa conciencia del mal que conllevan. El hombre puro, el alma pura, ve ese desorden del deleite contra la razón, del placer de un instante contra la razón, de la ofensa a Dios. Ese desorden de la carne contra el espíritu, ese desorden del hombre embrutecido contra Dios nuestro Señor. Y según este aspecto negativo, el hombre, por la pureza, se aparta de las ocasiones malas. No solamente hace eso, sino que mortifica su carne y evita todo lo que pueda excitar la sensibilidad. Ese es el aspecto negativo de la virtud de la pureza. Pero hay un aspecto más elevado, que es el positivo. Es decir, es el aspecto por el cual la pureza nos muestra esa plenitud del espíritu, ese dominio del alma sobre todas las cosas del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué esa elevación que nos consigue la pureza? Porque el hombre, el alma del hombre puro, siempre mantiene en su presencia la cara, el rostro de Dios. Es como esas frases que antiguamente, no sé si aquí en Colombia, pero todavía se veían en Argentina, en los colegios, en las aulas, un letrero grandote,
Dios te ve. Dios te ve. Es esa elevación. Eso hace el hombre puro. Dios me está viendo. Yo veo a Dios. Está aquí, observando. Y a la Santísima Virgen también. Es decir, este aspecto de la pureza se caracteriza por una plenitud especial, eminente, de la imagen de nuestro Señor. Y este dominio del alma es consecuencia, ese dominio del alma sobre el cuerpo es consecuencia del amor de Dios, que ordena todo, todas las cosas interiores, y que hace que el hombre pues se entregue totalmente a nuestro Señor. Bueno, está bien, esta es la teoría, pero la práctica, Padre, la práctica, la pureza, usted dice que es difícil. Medios para conservar la pureza. Hay tres ingredientes, 3 medios infalibles para conservar en nuestras almas la virtud de la pureza. El primero, el más importante, el que nunca debe faltar, es la oración. Es la oración. Hay que pedir a Dios esta virtud. Hay que pedir a nuestro Señor. Como pedimos todas las cosas. A veces nos dará esa gracia, a veces nos tocará luchar, porque no nos la concede tan fácilmente. Pero pedirla, hay que pedir la pureza. Toda la vida sobrenatural depende de Dios, de manera absoluta. Todas las cosas buenas, todas las obras buenas, sin la ayuda de Dios, son imposibles de hacerse. Todas. Que nadie se llene de vanagloria. Es que yo soy un hombre tan caritativo. Yo soy un hombre que me levanto con tal puntualidad, que llego tan puntual a mi trabajo. Nada. Sin la ayuda de Dios, nada de eso. Y en el caso de la pureza, es particularmente necesario este auxilio sobrenatural de nuestro Señor. ¿Por qué? Por esa dificultad. La pureza es difícil. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una dificultad de refrenar esas pasiones, esos apetitos sensuales, sensitivos. Y por eso necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Por eso la importancia de la oración. Primer medio para conservar la virtud de la pureza, la oración. Segundo medio, no más importante, pero igual prácticamente, en importancia que el primero, la vigilancia. Ah, Señor, la vigilancia. Hay que evitar toda ocasión que lleve a la impureza. Hay que evitarlo. Y esta vigilancia no solamente es de 1 minuto, no, es que yo voy a estar vigilante mientras manejo el carro. Es que yo voy a estar vigilante durante la oficina. Es que yo voy a estar vigilante mientras veo, aunque no debiéramos, televisión. No, la vigilancia es siempre, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Si se descuida la vigilancia, aún en cosas pequeñas, fácilmente nos veremos arrastrados a pecados mayores. Y como parte de esta vigilancia, muy importante, hay que contar con la mortificación. Claro, porque es fácil. Yo soy un gran centinela. Yo vigilo. Yo me cuido. Hay que mortificarse. Hay que renunciar a cosas incluso que son buenas, para irnos preparando cuando vienen las tentaciones de las cosas malas. Y por lo tanto, mortificarnos refrenando los instintos con la austeridad y con la penitencia corporal. ¿Por qué no? Los ayunos, ayunar, alguna abstinencia, no comer algo
en el día, no tomarme el vaso de agua que me gustaría tomarme, levantarme temprano, cansarme. Yo nunca debo irme a acostar sin estar cansado. Hacer deporte, aprovechar el tiempo. Ah, son remedios. Padre, pero esos no son cosas espirituales. Sí, también las cosas físicas ayudan al cumplimiento de la virtud. Evitar las comodidades. Muchas veces uno escucha a los jóvenes: padre, es que uno tiene unos sueños, tengo unos sueños horribles por la noche. ¿Cuántas mantas tienes encima? ¿Cuántas? 8 mantas. Claro, todas esas cosas también ayudan. Cuidar las comodidades. Siempre una cama más dura es mejor para la virtud. Y dice San Pablo, terminando la epístola: los que son de Cristo tienen crucificada su carne con sus vicios y pasiones. Hay que dar una vuelta de rosca a nuestro cuerpo. Hay que apretar un poquito más. Y segundo también, segunda parte de la mortificación, no solamente penitencia corporal, refrenar los instintos con la vida austera, sino mortificar la vista y la imaginación. Todos esos pensamientos que llegan a nuestras cabecitas son esa imaginación. ¿Por qué? A través de las ventanas de nuestra alma, nuestros ojos, se nos meten tantas cosas por no guardar nuestra vista, por no mortificar la vista. Cuidado en la calle, cuidado. Padre, es que las chicas van tan mal vestidas. Pues no las miremos, recemos por ellas. Ya verán, mis amadísimos hermanos, si nosotros rezamos por cada mujer mal vestida que nos cruzamos, ya verán cuántas van a aparecer después. Ninguna, porque el diablo va a decir: pero si te mando mujeres y reza, es increíble, saca bien de un mal, qué hombre tan raro. Aprovechemos la tentación con pequeñas jaculatorias. La televisión, cuidemos la televisión. Lo mejor es no verla. Algún partido de Medellín, de Nacional, de vez en cuando, está bien, no dice que no, pero televisión, ese hábito del dedo pulgar, de pasar de canal en canal, es horrible, es horrible. Hace un mes y medio, les voy a contar una anécdota para que se den cuenta. En un hotel, nos fuimos con los 3 padres a Pasto, a visitar como peregrinación a la Virgen, a Nuestra Señora de las Lajas, que ninguno conocía, y en el hotel una televisión. Y como el cura, normalmente en las casas de la fraternidad no hay televisión, juega el Madrid hoy, vamos, encender la televisión. Y no hay ningún canal feo en las televisiones de los hoteles, porque esos canales que se dicen son canales de pago, ¿sí? Esos canales para personas mayores que dicen. Pero yo empecé a pasar. Y porque bueno, en intermedio, a ver, noticias, no sé qué. Y había 4 o 5 canales con películas malísimas. ¿Para qué? El diablo se aprovecha del ejercicio del dedo pulgar en la televisión. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. La mortificación. Entonces, 2 medios: oración y vigilancia. Dentro de la vigilancia, la mortificación. Tercer medio y último, el pudor. El pudor. Podríamos llamarlo también la modestia. Que no solamente es la discreción en la vestimenta. Uno habla de modestia y mujeres. Ya, las mujeres son las únicas, el varón desconecta. No solamente es la discreción en la vestimenta, sino también en los modales, en el modo de comportarnos, en el aspecto exterior.
de nuestro cuerpo. La modestia es como un estuche en donde se guarda la joya de la pureza. ¿Escucharon? La modestia es como el estuche donde se guarda la joya de la pureza. Si ese estuche se rompe, se pierde rápidamente la joya. El pudor es el vigilante, es la alarma espiritual. Adivina el peligro, la ocasión de cometer un pecado, la adivina, enciende la alarma espiritual y nos impide ponernos en él. Evidentemente, si nosotros queremos ponernos, nos vamos a poner, pero el pudor nos alerta. El pudor evita las malas palabras, aborrece las groserías. ¡Ay, qué falta de pudor! Cuando uno escucha una grosería, ¡qué falta de pudor! Evita las familiaridades sospechosas con personas de otro sexo. ¡Ah! Queridos jóvenes, cuidado, cuidado. Queridos solteros, cuidado. No, es que yo voy a casa de aquella jovencita que es una santa, vive sola, es una santa, no va a pasar nada. Había en Europa, en España al menos, no sé si aquí, entre santa y santo, pared de cal y canto. Es decir, lo más lejos posible, entre un santo y una santa. Cuidado, evitar esas familiaridades. El pudor infunde en nuestra alma esa debida reverencia al cuerpo. ¿Por qué? No por reverenciar al cuerpo en sí, sino el cuerpo como templo del Espíritu Santo. El pudor se alimenta de ese temor filial de Dios, de ese amor a Dios nuestro Señor, que nos hace huir de todo pecado por amor a Él. Porque no queremos apartarnos de Él, porque no queremos ofenderlo. Eso hace el pudor. Mis amadísimos hermanos, recuerden, 3 medios para conservar en este mundo impuro, en este mundo animal, bruto, la virtud de la pureza. La oración, la vigilancia y el pudor. Si hay una persona pura, si hay una persona que detesta la impureza, es la Santísima Virgen María. Recurramos a ella cuando nos veamos amenazados por esas pasiones, por esas tentaciones en nuestra debilidad, pero también cada día. No esperemos a la tentación para acudir a la Virgen. Acudamos todos los días para pedirle que nos ayude a conservar la virtud angélica. Todos los santos, sin excepción, fueron puros gracias a la devoción filial a la Santísima Virgen María. Eso les consiguió la virtud de la pureza. Y ella nos repite, Nuestra Señora nos repite esas palabras de la Sagrada Escritura para animarnos, para empujarnos, para alentarnos. Yo soy la madre del amor puro. Yo soy la madre del amor puro. Venid a mí, todos los que me deseáis, y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel, y poseerme más que el panal de miel. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.